Libro libre. Ayer les comentaba de Pedro Ascencio. Le dije, les voy a platicar algo ahí de Pedro Ascencio. Fíjense, como les decía al principio, bueno, ayer martes que iniciamos esta semana con la independencia, pues a veces uno se queda solamente en los seres más luminosos, ¿no? Los más importantes, ¿no? Pero muchas veces la acción de personajes que podemos considerar los secundarios, es fundamental para lo que pasa. Nada más que a veces ya el sol tapa el resto de las estrellas, ¿no? Eso es así como los dolores más fuertes tapan los dolores más pequeños del ser humano, y nuestra estrella más cercana, el sol, tapa las demás estrellas durante el día y no las vemos. Así ocurre. Bien, Pedro Ascencio es un héroe modesto, ¿sí? Él era campesino, era de la raza otomí. Y esto es muy importante, fíjense, en la independencia, don Miguel Hidalgo era criollo, Allende era criollo, ¿sí? Aldama, Jiménez, Abasolo eran criollos, eran españoles, nacidos en México, pero eran españoles al fin y al cabo, españoles y mexicanos, pues vamos, ¿sí? Pero hubo mucho mestizo, y Morelos era mestizo, ¿sí? Tenía rasgos negroides Morelos. Morelos era un mestizo con sangre, con sangre de negro, ¿sí? Mi admirado Vicente Guerrero, ni se diga, Vicente Guerrero era de raza, era mestizo, pero negro, ¿sí? En Guerrero hay comunidades completas de negros, ¿no? Incluso algunos se han quejado. Cuando yo estaba allá en la Comisión de Asuntos Migratorios en la Cámara de Diputados, una vez conocí el caso de unos negros mexicanos que cuando llegaron a la Ciudad de México les andaban pidiendo la visa o el pasaporte. Pues son mexicanos. Pues ¿dónde vive usted? Vivimos en Guerrero, ¿sí? Y hay lugares de Guerrero, lugares de Oaxaca, lugares de Veracruz, de comunidades de negros. Guerrero, Vicente Guerrero, tiene rasgos de negro. Bueno, Pedro Ascencio era de raza otomí, ¿sí? Muy poco, por supuesto, se conoce de su vida. Lo más probable es que haya nacido en Tlatlaya, que es en el estado de Guerrero, por ahí en 1778. Quiere decir que en 2010 andaba apenas en sus 32 años, ¿sí? Muy joven, de 35, 36 años, se unió a Vicente Guerrero en sus campañas por el sur de la República, ¿sí? Pronto llegó a teniente con mando de tropas. Cuando declina la guerra de independencia, a partir del 16, después de que es fusilado en Ecatepec don José María Morelos, de nuevo la lucha se viene abajo, ¿sí? Pero se sostiene con luchas esporádicas en ciertas regiones del país. Por allá en Veracruz andaba Guadalupe Victoria, con un grupo de insurrectos peleando. Por allá en el sur andaba Guerrero, ¿sí? Con Pedro Ascencio y otros. Acá en el Bajío andaba Pedro Moreno, ¿sí? Y luego llega y se le une Francisco Javier Mina, ¿sí? Son brotes que hay que mantienen la llamita viva, la llamita de la independencia, ¿sí? Y Pedro Ascencio, en esa etapa, 1816, ¿sí? Se remonta a parajes surianos y él inventa la guerrilla agraria. La guerrilla agraria, casi un siglo después, es la que va a usar Emiliano Zapata. ¿Qué es la guerrilla agraria? De día eres campesino y de noche eres guerrillero, ¿sí? Y aún de día, junto al arado, trae su rifle por si se ofrece echar bala, ¿sí? Esa es la guerrilla agraria. Entonces se encubre el guerrillero, siendo pues campesino, está trabajando la tierra, pues nadie va a creer que anda en la lucha también, ¿sí? Y eso lo inventa con su ingenio este indio otomí, Pedro Ascencio, y don Emiliano Zapata utiliza
utiliza este tema. Bien, cuando anda Iturbide luchando contra Guerrero, ¿sí? El virrey Félix María Calleja manda a Agustín de Iturbide a que combata a Vicente Guerrero. Y va para allá Agustín de Iturbide a sofocar, según él, a Vicente Guerrero. Pero era una persona ahí media pilla, este hombre oportunista que buscaba la manera de sacar ventaja prácticamente de todo, ¿sí? Hay un enfrentamiento entre la tropa de Iturbide y la guerrilla agraria de Pedro Ascencio, ¿sí? Y Pedro Ascencio, que era un lugarteniente de Guerrero, o sea, era uno de los dirigentes de Guerrero, no el principal era Vicente Guerrero, ¿sí? Le inflige serias bajas a Iturbide, ¿sí? Y hay historiadores que sostienen, ¿sí?, que aparte de su oportunismo y aparte de muchas valoraciones que hace Iturbide, también valora Iturbide diciendo: si un lugarteniente de Guerrero me hizo esto, Pedro Ascencio, ¿sí?, me infligió unas serias bajas, ¿qué no me va a hacer cuando me enfrente a Guerrero, que estaba por allá en Iguala, en Acatempan, por allá, ¿sí? Es cuando finalmente, por una serie de circunstancias, se decide Iturbide a mejor pactar con Guerrero, llegar con Guerrero y decirle: bueno, en lugar de seguir luchando, vamos a unir nuestras fuerzas, vamos a hacer un plan, ¿sí?, llamado Plan de Iguala, de las 3 garantías, y vamos a terminar ya con la guerra y vamos a proclamar la independencia, de que eso les voy a platicar mañana y pasado, ¿sí? Pero la importancia de Pedro Ascencio, aparte de que crea esta forma de guerrilla, la llamada guerrilla agraria, al parecer fue uno de los elementos, ¿sí?, su arrojo, las bajas que le infligió al ejército de Iturbide, fue uno de los factores que tomó en cuenta Iturbide para decir: mejor pacto con Guerrero en lugar de combatirlo, y que se acabe la guerra, ¿sí?, y vamos firmando el acta de independencia. ...1810... 1821, cuando se consuma. Pero ¿cuándo empezó esto? Pues empezó cuando llegaron los españoles a lo que era Tenochtitlan, lo que era la región maya, la región acá de los olmecas, la región totonaca, acá en Totonacapán, en Veracruz, ¿sí?, cuando se da este enfrentamiento. Ahí empieza todo, ¿sí? Y en 1521, después de lo de la Noche Triste que les platicaba hace rato, que se reorganiza Hernán Cortés, se va al Popocatépetl, a este volcán. Él traía ahí gente que sabía cómo fabricar pólvora, cómo fabricar dinamita a partir de la pólvora, del azufre, a partir de esos componentes que hay en los volcanes. Se reabastece, traía gente que sabía cómo construir bergantines, estos pequeños barcos, y llega y ataca Tenochtitlan, ¿sí? Ataca Tenochtitlan. Y cuando llega, 2 años antes, que llega a las costas de Veracruz, ahí funda la Villa Rica de la Veracruz. Él venía acá de Cuba, donde estaba Pánfilo de Narváez. Pánfilo de Narváez lo envía a las costas. Dice: bueno, pues síguele a explorar, a ver qué encontramos. Llega a las costas de Veracruz y él decide fundar un ayuntamiento, el primer ayuntamiento de América, ¿sí?, que es el de la Villa Rica de la Veracruz. Ahí todavía se llama Antigua, se llama el lugar, ¿sí?, que es donde se fundó. Estaba a un ladito ahí del puerto de Veracruz. Y para ello pues contó
pues con la aquiescencia de algunos grupos indígenas, ¿sí? Cuando llega a esa región de Tabasco, uno de los caciques de Tabasco le obsequia a un conjunto de mujeres, de jóvenes mujeres, ¿sí? Casi niñas todas ellas, ¿sí? Muy hermosas. Entre ellas iba Malinali, ¿sí? Malinali, ¿sí? Que por cuestiones del idioma, los españoles empezaron a decir Doña Marina, y le pusieron Doña Marina, ¿sí? Y le empezaron a decir, en lugar de Malinali, bueno, Doña Marina después la bautizaron como Doña Marina, pero en lugar de Malinali le empezaron a decir Malinche, ¿sí? Y la Malinche tuvo un papel muy destacado para que Hernán Cortés tuviera éxito, ¿sí? Le sirvió de intérprete. ¿Qué sabía español la Malinche? No sabía español. Pero había un español que años antes había caído por allá, creo que Jerónimo de Aguilar, había caído en la región maya, se integró con los mayas, se unió con una maya y ya vivía como un maya más, y él sabía, Jerónimo de Aguilar, sabía español y sabía maya. Entonces, cuando llega Hernán Cortés y ya conoce a Jerónimo de Aguilar, pues ahí puentean. Aquí Ivette Marián, la intérprete que estuvo con nosotros hace algunas semanas, estaría fascinada, ¿sí? De la manera como se empezó a traducir. Entonces, Hernán Cortés le hablaba a Jerónimo de Aguilar en español, Jerónimo de Aguilar le hablaba en maya a Malinali, a doña Malintzin, ¿sí? Que sabía dos idiomas, sabía el náhuatl y sabía el maya. Entonces le hablaba en maya a doña Malinche lo que había dicho Hernán Cortés en español. La Malinche se los traducía a los jefes ahí, casi hasta cuando llegó con Moctezuma, se los traducía en náhuatl, y digamos Moctezuma en su momento en náhuatl le hablaba a la Malinche en náhuatl, la Malinche le hablaba en maya a Jerónimo de Aguilar, y Jerónimo de Aguilar le hablaba en español a Cortés. Esa es la función que tuvo la Malinche, y era tan hermosa que Hernán Cortés la tomó como, no solo como su concubina, sino prácticamente como su esposa. Cerca de donde yo vivo, en Coyoacán, está la mansión donde vivieron ellos, ¿sí? Hay una hacienda que se llama la Hacienda de Cortés. Ahí vivieron porque fueron marido y mujer. De hecho, tuvieron un hijo al que le pusieron Martín Cortés, que se considera el primer mestizo, que fue de la unión entre doña Marina y Hernán Cortés. Bien, pues la Malinche quedó como un símbolo de traición, quedó como un símbolo de aquel mexicano o mexicana que se rinde ante el extranjero y que le rinde pleitesía. Y Gabino Palomares hizo una hermosa canción, nostálgica, hermosamente triste, más que triste, melancólica, nostálgica, que se llama La Maldición de Malinche, y nos habla de esta llegada de los españoles, que es lo que da origen a lo que hemos estado hablando de la independencia. Del mar los vieron llegar mis hermanos emplumados, eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado, y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado, y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años de esclavos. Y por ahí se va este poema hecho canción de Gabino Palomares. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero, y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo.
Y según Gabino Palomares, la maldición de la Malinche continúa hasta el siglo XX y siglo XXI. Y vamos a escucharlo en la extraordinaria voz de Amparo Ochoa. La maldición de Malinche, de Gabino Palomares. Y nosotros tomamos nuestro separador, lo colocamos y nos seguimos escuchando mañana.